Doctor Campagnoli, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, gracias por eso. A usted. ¿Le sorprendió que esta frase que era historia, ¿no? De José Francisco López, esta plata es la plata de la política? Sí, me sorprende y a la vez me da cierta tristeza, como ya cuando alguien dice esto es plata de la política, lo asociamos inmediatamente con corrupción, ¿no? Y creo que la Argentina atravesó por estos últimos años estadios muy altos de corrupción, yo diría casi de mega corrupción, porque la mega corrupción se da cuando el Estado corrupto logra anular la capacidad de denuncia, la capacidad de investigación, cuando coopta totalmente los organismos que deben controlar, los que deben investigar, y somete al Poder Judicial en su capacidad de juzgamiento y condena, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha pasado estos últimos años, por lo que hemos visto, ¿no? Casi nulas investigaciones por estos temas que son a veces tan claros, ¿no? Yo estaba escuchando, el hijo del intendente es el que controla al intendente, son todas cosas que son muy fáciles de corroborar. Sin embargo, vemos que una vez más hay una causa que no avanza, hay un jefe de fiscales que tapa las cosas para que lo que tiene que hacer un fiscal, que es investigar, no lo puede hacer, ¿no? Obviamente, por eso queríamos convocarlo, porque tiene tanto que ver con su historia esto, ¿no? Sí, sí, sí. Es un paralelo. Y hay un dato, cuando usted se asomó a la corrupción del kirchnerismo, usted asomó porque lo comprobó con lo de Baez. Sí. ¿Tuvo allí la percepción que tenía la dimensión que hoy vamos conociendo? No, la verdad que no. Sí, me vi que eran volúmenes enormes, mucho más de los que yo me imaginaba en ese momento. Yo pensaba que los mayores índices de corrupción que había visto en mi vida habían sido durante el menemismo. Sin embargo, acá me sorprendió, ¿no? Y empezamos con mi equipo de trabajo a verificar algunas cosas y bueno, la verdad que nos resultaba increíble. Pero eso comparado a lo de ahora, con tanta simpleza, un funcionario, un secretario de Estado revolea unos bolsos, el principal contratista, el contratista estrella de la obra pública está preso, al igual que este secretario, que no era cualquier secretario, era justamente el secretario de obra pública, ¿no? Son todas pautas que a uno le hacen pensar que esa intención y esa capacidad que tiene un Estado corrupto de eliminar y anular las posibilidades de control y de investigación, bueno, rindieron sus frutos por un buen tiempo por lo menos. Y en paralelo con mi caso, bueno, nosotros sentimos con todo mi equipo de trabajo la persecución y el enorme poder que tiene el Estado cuando a uno le quiere complicar la vida. Y también lo fuimos viendo a lo largo de la investigación, como nosotros cuando llegamos a alguna información interesante o relevante, por ejemplo, cuando ubicábamos a determinados pasajeros de la banda esta en un mismo viaje hacia Suiza, hacia Estados Unidos, qué sé yo, al poco tiempo, cuando empezó a conocerse nuestra investigación, se nos cae el sistema que teníamos acceso a migraciones, la Inspección General de Justicia no nos respondió nunca más nuestros oficios, y bueno, y todo fue también, para nosotros, por ahí es una casualidad, pero justamente nosotros habíamos detectado una serie de llamadas muy interesantes entre el contador de Baez, que era Pérez Gadín, y un teléfono del Ministerio de Debido. Mire usted. Entonces nosotros ese dato queríamos saber quién era el que utilizaba el teléfono ese. Entonces, pero claro, como tratábamos de llevar con cierto sigilo la investigación porque sabíamos que ni bien se hiciera pública, se nos iba a complicar los esto no pasos. se sabía, esto que usted está diciendo. No, y justamente cuando no nos queda otro remedio que preguntarle al Ministerio de Debido de quién utiliza este teléfono, bueno, al día siguiente se nos aparecieron los abogados de todas las partes con escribano para ver qué era lo que teníamos, para sacar fotocopias. O sea, realmente investigar en esas condiciones era muy complicado y revela también que el poder del Estado era tal que pretendía anular a cualquier organismo que tuviera el poder de controlar. Qué interesante la revelación que usted nos ha dado. Es decir, ustedes habían llegado casi sin saberlo, claro, ahí a la puerta de esto, en ¿no? nuestra imaginación, este es el teléfono del varijero, pensábamos nosotros. Bueno. Imagino, a la luz de esto que no conocíamos, cuántas de estas cosas a usted le deben cerrar, ¿no? Pero un montón, o sea, pero nosotros tuvimos, nuestra investigación en algún punto
se vinculaba con otra que nosotros teníamos de Barras Bravas, donde, bueno, esto ya se sabe, ¿no? Donde una persona le da una clase de lavado de dinero al que era el hermano de la que iba a ser la ministra de Seguridad. Y cuando sale ese dato, cuando nosotros estábamos diciendo, uy, pero esto es... Está hablando de Cecilia Rodríguez, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Bueno, me empezaron a venir la información de la Secretaría de Inteligencia vacía. O sea, tuvimos todos los palos en la rueda que uno se puede imaginar, de parte justamente del Estado, ¿no? Del Estado que uno supone tiene que querer hacer las cosas bien, que estas cosas no ocurran, y bueno, y nos vamos encontrando todo el tiempo, y la realidad de hoy también nos demuestra, en un montón de personajes que se sienten que están por encima de la ley. López es uno de ellos, el intendente de Tucumán es otro, pero la lista sigue, es muy larga, y eso es muy triste y muy lamentable para nosotros como argentinos, que por lo menos para mí, para la gente que trabaja conmigo, que entendemos que el servicio público es una cosa tan importante que hacemos con tanto gusto, pero vemos que hay otros que buscan, bajo la pantalla de un servidor público, enriquecerse. O sea, insisto, muy fuerte, todos estos hechos a usted le corroboran que efectivamente el Estado, es decir, el gobierno, actuó bloqueando cualquier posibilidad de investigación cuando usted llegaba a la orilla de algo que efectivamente había dado en el clavo, ¿no es cierto? Claro, la corrupción. Yo creo que hoy vemos un montón de signos que hablan de un cepo a la justicia y que hablan de un intento de disciplinar a los fiscales. Mi caso creo que fue un intento en ese sentido. De que los fiscales vean, miren lo que le pasa a este que se puso a mirar por acá. No miren para ningún lado. Ese era el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Porque si cuando un fiscal investiga un grupo poderoso, en lugar de tener el apoyo de la Procuración General, del Ministerio Público Fiscal en general, tiene todo lo contrario, sino una apertura de sumarios caprichosos, de sumarios administrativos y una persecución, en lugar de apoyarlo, bueno, la verdad que las investigaciones se complican y mucho, ¿no? ¿Hay algo que le llama la atención que usted ya husmeó en aquel momento de la matriz de corrupción del kirchnerismo? ¿Tiene algún sello propio que usted pueda determinar que tal vez le haya llamado la atención en relación a lo que fue la matriz de corrupción del menemismo? Sí, a mí me parece, pero por supuesto que son cosas que uno piensa, que por ahí no las puede comprobar, pero en tren de opinar, en abstracto, a mí me daba la sensación que los focos de corrupción que había durante el gobierno de Menem tenían que ver con el soborno liso y llano de privatizo, vos me das tanto. Me parece que en ese sentido era lo que uno podía verificar, enriquecimiento de funcionarios, sí, pero con esa característica, la coima como medio, digamos, rector. Correcto. Durante el kirchnerismo, a mí la sensación que me da es que, además del retorno, buscaban quedarse con ciertas empresas. O sea, ponían gente en los directorios y una manera de controlar el todo, ¿no es cierto? O sea, el hecho de, no sé, comprarse la máquina de hacer billetes, ¿no? De Chicone, el caso Chicone, o tantos otros casos donde uno ve que la corrupción se instalaba en la empresa privada de una manera de soportar y de obtener y sacarle el jugo lo más posible. Esa es una característica que a mí, pensando así en abstracto, y todo lo que fue pasando y todo lo que uno se podía imaginar y muchas cosas que uno por ahí sabía, pero no podía probar. Claro. Era porque también cuando uno va a un expediente penal tiene que ir con pruebas. El marco de actuación de un fiscal es un expediente ante un juez. Y llegar a esas pruebas era muy complicado. Es muy complicado en cualquier caso de corrupción, pero en aquel momento era mucho más complicado porque no contaba un fiscal o un juez con la colaboración de ningún organismo del Estado que pueda poner luz en algunas cuestiones. ¿Imaginó que en tan corto tiempo, digamos 7 meses, 8 meses, hubiera aparecido tal nivel de evidencia hoy para corroborar esas sospechas? ¿Le parece algo providencial, circunstancial? ¿Cree que, más allá de lo que es el caso López, por supuesto, alguien, cuando vio la nueva situación política, está aportando datos? ¿Qué impresión, su olfato le da? No, mi impresión es que levantado el cepo judicial, la reacción de la justicia es la esperable. Esa es mi opinión positiva. Por supuesto que los argentinos somos muy contradictorios, ¿no? Nos pasamos mucho tiempo pensando o diciendo por qué no actúa la justicia, y ahora que actúa estamos diciendo, y ahora actúan, ¿por qué no actuaron antes? Entonces es muy difícil de conformar
al argentino. También esas contradicciones que uno escucha cuando los propios protagonistas de los casos de corrupción del kirchnerismo en aquella época decían: hay que dejar que actúe la justicia. Y ahora que actúa la justicia, no, la justicia nos está persiguiendo. Pero todas esas contradicciones para mí se sintetizan en que la justicia está formada por hombres y mujeres. En general, yo creo que la mayoría de los jueces, fiscales, empleados, funcionarios, secretarios quieren hacer las cosas bien o quisieron en algún momento hacer las cosas bien, por eso entraron a la justicia. Yo creo que son unos pocos los que buscan en la justicia un medio espurio de enriquecimiento. Me parece que en general el Poder Judicial está lleno de hombres y mujeres dispuestos a trabajar y bueno, dadas las condiciones que a mí me parece del nuevo gobierno, que no se estaría metiendo en la justicia, que estaría dejando que la justicia actúe, bueno, tenemos estos resultados, ¿no? Resultados que aparecen claramente y que uno puede decir, pero bueno, todos estos resultados que ahora tienen, no los podían hacer antes, claro. Y antes era muy difícil, porque antes había un montón de jueces con sumarios abiertos en el Consejo de la Magistratura como un método de presión. Antes la situación que me llevó a mí a un juicio político fue una situación caprichosa que gracias a la reacción que tuvo la gente juntando firmas, haciendo marchas y al periodismo que puso el tema claramente al alcance de todos y el juicio político donde todos los que fueron podían ver que era toda una patraña, que era una cosa que no tenía sentido. Bueno, gracias a eso yo pude volver a mi cargo. Pero todo eso pudo no haber acontecido y yo estar echado. No, ¿no realmente, por eso digo, la providencia te genera situaciones increíbles, ¿no es cierto? Sí. Lamentablemente también parecería, y yo no lo sé, pero parecería obra de la providencia que un patrullero se choque con López y que tengamos hoy a López preso con tantos millones que hay revoleando al aire. Eso es obra o de la providencia o no, o de la casualidad, y eso es lamentable que no haya equipos de trabajo, de investigación seria, profesional, con prestigio, para investigar casos de corrupción. Eso sigue faltando acá, porque estamos viendo la reacción de jueces que hacen mega operativos, allanamientos, y bienvenidos que los hagan y que corroboren la cantidad de propiedades que tiene Baez y todo, pero cuando uno se pone a pensar, y esas pilas de documentación, ¿cuál es el organismo, cuál es la colaboración que puede tener un fiscal o un juez para hacer una investigación eficiente hoy? Es solo voluntad, el amor al trabajo que tienen algunos componentes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, muchos que les gusta su trabajo, pero a nivel profesional y de tener una herramienta de trabajo seria, yo creo que eso sigue faltando. Qué inquietante esto que usted dice, porque efectivamente hoy hay una demanda de la sociedad frente a esos jueces a los cuales le reprocha y le exige acción. Lo que usted marca es, la gente espera también sanción, porque la verdad que la evidencia es tan fuerte que lo que la gente espera es que se investigue todo. Con claridad, porque las evidencias están, ¿no? Las evidencias están, pero el punto que para mí es un punto a resolver del nuevo gobierno es cómo se hace para que algo sustentable en el tiempo en materia de investigación de lucha contra la corrupción, o de lucha contra el narcotráfico, o contra el crimen organizado. Me parece que sigue faltando una especie de agencia tipo FBI que tenga prestigio y que pueda hacer investigaciones importantes, de volumen importante, sustentables en el tiempo. Porque acá todo esto que ha ocurrido empezó en algún momento cuando vieron que no pasaba nada con la justicia, cuando vieron que no pasaba nada con los fiscales, cuando alguien dijo, y sí, vamos a hacer esto, total nadie nos va a descubrir. Y si existe la posibilidad que nos descubran, bueno, vamos a disciplinar, vamos a poner un cepo, vamos a asustar, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Si no, uno no se puede explicar cómo un país tan grande, con tantas posibilidades y con argentinos tan brillantes, no nos ha ido tan mal. Tenemos estos índices de pobreza y tenemos un montón de obras que no se han terminado y cero control bueno, eso es lo que lamentablemente ha venido ocurriendo. Ahora, lo que impacta, y no sé si a usted le llama la atención, porque obviamente siempre la maniobra de corrupción es algo reprochable. En algunos casos hay sofisticación y eso hace difícil. Es muy burda la manera como se... Es decir, para cualquiera que quiera investigar, como lo hizo usted y se asomó,
la cantidad de evidencias es muy fuerte. Eso también le sorprende, es indicador de algo. Muchos dicen, bueno, esto lo hace alguien que cree que se va a quedar con el poder para siempre. Y eso sería lo que aparentaría ser, ¿no? Porque alguien que pretende perpetuarse en el poder tiene que generar la forma de que no lo controlen, de que los organismos encargados de denuncia o de investigación no funcionen. Evidentemente hay alguien que pensó, y por eso no me parece tan errado lo que dijo el propio Leonardo Fariñas, ¿no? que dice acá un plan sistemático para vaciar las arcas del Estado. Entonces está bien, Fariñas lo dice Fariñas, bueno, pero Fariñas lo dice y aporta algunos elementos de prueba, y la realidad nos va mostrando que en lo que es obra pública ya prácticamente no hay ninguna duda. Ahora, traducir esas cosas a prueba penal que sirve en un expediente es otra historia y es más complejo y requiere de un esfuerzo que yo creo que en esa batalla, yo no sé si la justicia, las fiscalías están en condiciones de dar una buena pelea en ese sentido. ¿Por qué? Porque los elementos que vemos son en general el que se chocó con el patrullero, el video que aparece un día en los medios y eso genera la reacción del juzgado de Casanelo. Vemos todas cuestiones que aparecen casi, pero vemos muy pocos casos donde, bueno, acá hay un fiscal que se sentó, que buscó, que miró, que fue allá, que fue para acá y que con su equipo de trabajo pudo hacer una presentación judicial como corresponde. Eso no hay tanto, no digo que no haya, pero no hay tantos casos y yo creo que esa es la pata floja de acá a futuro para mí, porque nosotros necesitamos que esto no vuelva a pasar. Nosotros necesitamos que el funcionario que va a cumplir una misión en un ministerio o en donde sea, sepa que lo están mirando y que hay consecuencias para el que roba. Eso es lo que a mí me parece que yo, como argentino, como ciudadano, necesito que me den una señal de que esto va a ser sustentable en el tiempo. No, por supuesto, porque además esto tiene un mensaje para los que están, ¿no es cierto? Claro. Ahora, frente a esto, usted marca el tema de la justicia está en el centro y por eso lo queremos, porque eso es lo que demuestra esta situación. Es decir, con una justicia con muchos campañoli, seguramente no por convicción, sino por necesidad, muchos en el gobierno hubieran dicho, mira, no podemos robar más. Claro, ¿no es cierto? más cuidado, van a tener, no sé. Ahora, es lamentable decir eso, ¿no? Porque uno tendría que pensar que el que llega a un cargo, más aún si es elegido, va con una intención de servicio público, de hacer las cosas bien. No, por supuesto. Y además, el otro día se lo decía al doctor Pablo Lanús, el ejercicio de memoria. Usted formó parte del primer momento del kirchnerismo con Vélez, con Quantín, en donde el mensaje de honestidad era un tema muy importante. Pero cuando quisieron avanzar, me acuerdo, Vélez, contra Estiuso y modificar la justicia federal, volaron todos. Volamos todos, sí. Empezaron las operaciones, un día rompieron la legislatura y bueno, todo un montón de operaciones que claro, que para una persona que va con intenciones de hacer cosas por su país, no se las espera. Uno va a hacer un trabajo porque cree que esto es lo mejor para la gente. Y realmente en ese momento, por lo menos en esos 14 meses que estuve yo, yo sentía otra cosa. Sí, claro, o sea, a ver, el primer mensaje del presidente Néstor Kirchner, ¿cuál fue? Una fue su autolimitación en la designación de jueces, el decreto 222, buenísimo. Otra fue bajarse el sueldo a 3.000 pesos, que todos los funcionarios cobrábamos 3.000 pesos. Yo como fiscal cobraba 9.000, o sea, para mí era un pésimo negocio. Pero bueno, lo tomamos todos los que estábamos ahí, el doctor Quantín, el doctor Rodríguez Varela, el propio ministro Vélez, lo tomamos con una conciencia de patriotismo, hay que hacer esto. Bueno, evidentemente nosotros cobrábamos 3.000 pesos, no podíamos llegar ni a fin de mes y había otros que la robaban. Empezando por Kirchner, pero yo no me daba cuenta en ese momento porque yo veía a todos trabajando realmente, veía un gobierno que quería hacer las cosas bien y bueno, y llegó el día en que muchos de nuestros proyectos y muchas de nuestras leyes tenían que ver con cambios, en la justicia federal, con cambios en el servicio de inteligencia, con cambios en la policía, con cambios en la fiscalía. Y ahí se terminó. Y ahí, bueno, ahí se hizo una fila larguísima de gente que nos odiaba y en poco tiempo nos fuimos. Pero bueno, todo esos 14 meses para mí que fueron muy intensos y que pasaron muchas cosas, para mí valieron la pena y fue muy, muy interesante. Y fue también
el creer que es posible, los cambios son posibles para mí y se puede estar mejor. La última, y nos quedaremos hablando mucho tiempo. Mientras estamos hablando, y desde que anunciamos su presencia, nos han hecho saber lo que está pasando en las redes sociales, con un movimiento muy fuerte para recabar firmas para postularlo usted como Procurador General de la Nación. Con Gil Carbó, ¿guarda rencores? ¿Está enojado? Mire, yo no soy una persona de guardar rencor, la verdad. Puedo estar por ahí enojado porque no me gusta. Bueno, yo he sido muy crítico de la doctora Gil Carbó, antes de mi juicio político, durante y después. Yo consideré, y lo dije públicamente, y lo dije por escrito, que la maniobra para sacarme a mí del caso Báez era una maniobra rayana con el encubrimiento de este grupo que yo estaba investigando. Y bueno, y a mí me honra mucho que un montón de argentinos consideren que yo puedo ser procurador. Esto es una iniciativa de Gustavo Marra, o de Gastón Marra, perdón, que yo no lo conozco. Y bueno, y hay mucha gente que en este modo, que es change.org, que me apoyó en su momento, fue muy importante. Ahí en su momento se juntaron más de 340.000 firmas para que yo vuelva a mi fiscalía. Y bueno, y esto a mí, la verdad que a cualquier fiscal sería un punto culmine de su carrera ser procurador. Pero hoy hay una procuradora que goza de la estabilidad constitucional, ¿no? Doctor Campagnoli, la República le da las gracias a usted, muy amable. No, muchas gracias por eso. Cuando hay un fiscal honesto y la justicia investiga con fiscales honestos, ustedes ven, ¿no? La corrupción tiembla. Ese es el significado de hombres como Campagnoli.